Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie bien no. No mucho después de que terminara su discusión, Nakun se disculpó para atender una llamada telefónica fuera. Se alejó a cierta distancia del almacén y se detuvo cerca del patio abierto. Con el viento a su costado, su voz se mantuvo calmada, controlada y breve. De la misma manera en que siempre lo era cada vez que manejaba negocios, su expresión era tan compuesta que nadie habría adivinado lo impresionado que había quedado con la persona que estaba adentro apenas hace algunos momentos. Paxa permaneció en el almacén, continuando con la inspección de espacios solas. Su mirada recorrió despacio las viejas paredes, la estructura de acero, las aberturas en el techo y la entrada del otro lado. Seguía absorto en la imagen dentro de su mente. ¿Qué podría renovarse aquí? ¿Qué podría derribarse allá? Cuanto mejor se vería el espacio si abría ese lado. Mientras más lo imaginaba, más alegre se encontraba. Tan absorto, de hecho, que no notó un trozo de madera que colgaba suelto del viejo alero sobre él. Otra ráfaga de viento barrió el lugar. Un leve crujido provino de las alturas mientras la madera se arrastraba contra el metal. Paxa solo levantó la vista en el instante exacto en el cual se desprendió. Todo sucedió demasiado rápido, no hubo tiempo para pensar, ni tiempo para apartarse. Su cuerpo solo pudo reaccionar levantando el brazo para protegerse. La viga de madera se desplomó con toda su fuerza. Un sonido se le escapó a Paxa, pero fue lo suficientemente fuerte para que las personas se dieran la vuelta al instante. El líquido rojo apareció casi de repente a lo largo de su antebrazo. Un largo raspón y un corte abierto provocados por el borde afilado de la madera hicieron correr hilos rojos sobre su piel en una línea alarmante. En ese preciso instante, Nakun, que seguía hablando por el teléfono afuera, se quedó helado. Un dolor agudo atravesó en el centro de su corazón este previo aviso. No tan severo como para cortarle la respiración, pero fue lo bastante repentino y claro como para hacerle fruncir el ceño. La mano que sostenía el teléfono quedó suspendida junto a su oído, y el cambio de su expresión ocurrió tan rápido que Sila, que estaba de pie cerca de él, se giró hacia él de inmediato. —¡Nakun! Sila lo llamó con preocupación, pues rara vez veía al otro hombre perder el control de sí mismo de esa manera. Antes de que Nakun pudiera responder, ahí llegó corriendo hacia el interior con una expresión. Paxa se ha lesionado. En el momento en el cual escuchó ese nombre, todo dentro de Nakun pareció encajar en un sitio. El dolor en su corazón se conectó con la realidad frente a él con demasiada rapidez como para descartarlo como una coincidencia. Cortó la llamada de inmediato y se apresuró a entrar, moviéndose tan rápido que casi corría. Cuando vio a Paxa de pie junto al almacén, con el líquido rojo corriendo por su brazo, pasando el codo y bajando hasta la punta de los dedos, algo en el interior de Nakun parecía desplomarse con fuerza. Paxa, su voz descendió a un tono tan aterrador que Paxa levantó la vista de inmediato. El propio Paxa todavía parecía medio aturdido, atrapado entre el dolor y el hecho de que aún no había asimilado del todo lo que acababa de ocurrir. —¿Estoy bien? —¿Cómo vas a estar bien? Nakun lo interrumpió. Alcanzó a Paxa en solo unos pasos. Sus ojos afilados recorrieron la herida antes de que una de sus manos tomara la muñeca ilesa de Paxa, con el gesto suave pero lo suficientemente firme como para evitar que se moviera. Paxa apretó los labios. —Solo me golpeé un poco en el brazo. —¿Estás lastimado y todavía dices que es un poco? —¿Estás lastimado y todavía dices que es un poco? Su voz no era alta, pero era lo bastante fría y baja como para hacer que Paxa se detuviera en el acto. ¿Y por qué no tú? No porque tuviera miedo de que lo reprendieran, sino porque todavía podía ver claramente que Nakun estaba alterado. Ahí le entregó un paño limpio mientras Sila revisaba la estructura sobre ellos para asegurarse de que nada más estuviera a punto de caerse. Nakun tomó el paño y lo presionó él mismo contra la herida de Paxa. Sus movimientos se mantuvieron firmes, precisos, aparentemente controlados, pero la tensión en su mandíbula y la forma en la cual sus ojos se negaban a apartarse de la lesión dejaban en claro que estaba de todos menos calmado por dentro. Paxa estudió su rostro por un momento antes de murmurar. —Solo tuve mala suerte. Nakun levantó la vista. —Si no hubieras levantado el brazo, ¿dónde te habrías golpeado en su lugar? La pregunta silenció a Paxa de inmediato porque la respuesta era demasiado obvia. Su cabeza o en el rostro. Nakun no dijo nada más. Simplemente presionó el paño con más firmeza contra la herida y se giró hacia Sila. —Trae el auto. Vamos al hospital. Paxa frunció el ceño de inmediato. —No creo que sea necesario. Solo es un raspón. Vamos al hospital. Esta vez la voz de Nakun fue más clara, más pesada y no dejó espacio para discusiones. Paxa abrió la boca como si tuviera la intención de protestar otra vez, pero en el momento en el cual vio los ojos de Nakun de frente, guardó silencio. No era la mirada de un hombre enfadado, era la mirada de alguien que se negaba a permitir que sufriera más daño del cual ya había recibido. De camino al auto, Nakun se aferró al brazo ileso de Paxa sin soltarlo, como temiendo
que si apartaba la vista, aunque fuera por un segundo, el obstinado muchacho aseguraría que estaba bien e intentaría marcharse por su cuenta. Silas se apresuró a adelantarse para abrir la puerta, mientras ahí lo seguía con un botiquín de primeros auxilios y agua limpia. Una vez que Pax estuvo sentado dentro del auto, Nakun subió de inmediato sin dar a nadie la oportunidad de preguntar si deseaba ir él mismo. El auto se alejó de la vieja propiedad. Por dentro la cabina estaba más silenciosa que de costumbre, solo el suave sonido del motor y sus propias respiraciones llenaban el espacio. Nakun continuaba presionando el paño contra la herida de Paxa. Su mirada se movía repetidamente en la lesión al rostro de Paxa, y luego descendía hasta detalles más pequeños, como la tensión en la punta de sus dedos, como si calculara constantemente cuánto dolor sentía y si habría algo más de lo que aún no se hubiera percatado. Paxa permaneció en silencio por un momento antes de hablar. ¿Qué te pasó? Nakun no respondió. ¿A qué te refieres? Cuando ahí corrió a llamarte, tu rostro se veía extraño. Parecía que tenías dolor. El silencio se instaló entre ellos de nuevo antes de que Nakun respondiera. De repente lo sentí. ¿Sentiste qué? Nakun se quedó callado por una fracción de segundos. Dolor en el corazón. Esta vez Paxa se quedó inmóvil. La respuesta trajo de vuelta cada pensamiento sobre el vínculo entre ellos. Dos personas conectadas y las extrañas cosas que habían ocurrido. Miró a Nakun en silencio, mientras el otro hombre continuaba sosteniendo el paño en su lugar, con la mano firme a pesar de que la tensión en sus ojos era imposible de ocultar. Solo fue un trozo de madera que me golpeó el brazo, dijo Paxa. Lo entiendo, pero tú sentiste dolor. Nakun no respondió directamente. Se limitó a levantar los ojos y finalmente miró a Paxa. Y en esa mirada había algo demasiado evidente como para necesitar una explicación. Era evidente que se había asustado. Era evidente que estaba preocupado. Y evidente que lo que existía entre ellos ya había ido mucho más allá de algo que pudiera describirse simplemente como un vínculo del libro de un texto. Pax apretó los labios. No quise asustarte. Eso hizo que Nakun bajara la mirada brevemente y respondiera despacio. Entonces la próxima vez no te lastimes. Pax soltó una risa contenida a pesar del dolor en el brazo. Lo dices como si pudiera elegir. Solo desearía que pudieras elegir no salir lastimado. La respuesta fue más tenue de lo necesario, y de algún modo hizo que todo en el auto se sumergiera en el silencio otra vez. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense mucho y nos vemos. Bye bye.